digo porque te conozco de muy niñito. La pregunta es, ¿una moda o una patología? ¿Es algo que se va a afianzar según vaya creciendo los adherentes? ¿Cómo desde el ámbito de la psicología, en tu caso como doctor en psicología, lo están observando y estudiando este fenómeno? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. En principio me gustaría como que quede claro que de primera mano patología no lo podemos considerar por qué es lo que decimos que es una patología, ¿no? Claro. La definición de una patología en términos de salud mental es muy compleja y desde hace bastantes años hay muchos profesionales que nos inscribimos dentro de la idea de despatologizar, es decir, de no mirar cualquier comportamiento que nos resulte extraño o poco frecuente como algo necesariamente patológico. Sí puede ser extraño, sí puede ser distinto de lo que estamos habituados, de lo que estamos acostumbrados, pero no necesariamente tiene por qué ser patológico. Hay muchas formas de definir una patología en salud mental, pero más allá de eso, de ese criterio, creo que lo que está bueno es la pregunta, digamos, es dejar claro que yo no lo consideraría una patología, sí, de hecho no lo considero, eso creo que es una forma de identificación y con esto lo que los psicólogos queremos decir como una forma de identificación tiene que ver como una estrategia que pueden usar jóvenes, adolescentes, para empezar a crear esa identidad que están creando, que están empezando a desarrollar durante esa etapa de su vida, ¿sí? En algún momento, digamos, pasó y tuvimos el fenómeno de las tribus urbanas, emo, floggers, no sé si se acuerdan, allá por los 2000, digamos, hace un rato también charlábamos con otros colegas que, digamos, en los 80 había otras tribus urbanas, funky, los punk, los que eran más pop, los que eran del palo del rock nacional, bueno, y que todos tenían, cada una de estas tribus tenía como esa identidad, ¿no? De alguna manera creaban una identidad en la estética, en la forma de vincularse, en la forma de hablar. Bueno, esto tiene esa connotación, digamos. El fenómeno Terian comienza en las redes sociales, hace un tiempo ya bastante largo, digamos, en otros países, y ha tenido cierta penetración cultural en Argentina y se ha hecho mucho más famoso, mucho más difundido acá en Argentina, de acuerdo a que ha salido de las redes, digamos. Hay algunos encuentros en algunas plazas, en algunos lugares donde se ve, digamos, donde se ve esta gente, entonces creo que precisamente por eso es que nos estamos anoticiando de que en el mundo virtual ya sucedía algo como esto, digamos, ¿no? Claro. Doctor, a ver, el hecho que haya una mamá ha contado que su hija fue mordida por un terián, creo que hizo saltar el fusible. Si no hubiese pasado inadvertido este fenómeno, eso fue lo que eyectó socialmente lo que está pasando. De hecho, hoy hay en Jesús María un encuentro de todos los que se autoperciben perros. Digo, ¿lo de Jesús María hizo saltar el fusible, doctor? Yo creo que lo que sucedió con el fusible salta porque, digamos, creo que hay dos fusibles que saltan, ¿no? Uno podría pensar que hay dos fusibles que saltan. El primer fusible que salta es el de ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Que hay gente con una máscara de perro, que camina en cuatro patas, que parece que hace ejercicio, que se mueven como perros, a veces ladran, a veces maullan, digamos, dependiendo de lo que estemos observando. Ese es el primer fenómeno y el primer fusible que nos hace saltar. Y que nos llama la atención, y está bien, ese es un comportamiento que no es frecuente de ver, o no nos era frecuente de ver, nos llama la atención. Entonces ese es el primer fusible. La pregunta ahí que cabe, creo que nos cabe como conjunto de personas, o sociedad, o barrio, o gente que vamos a una plaza o no vamos a otra plaza o a un lugar, es si nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Si nos molesta porque es extraño, si nos molesta porque es distinto, porque a veces puede venir algún prejuicio ahí, digamos. Y el segundo fusible, como decís vos, creo que viene con este fenómeno que se da de que hay una agresión de una persona que se identifica como Terian hacia una adolescente que, si no me equivoco, tenía 14 años y que le cuenta a su mamá y la mamá hace una denuncia. Y sobre este segundo fusible creo que es el que tenemos que tener claro que
ahí hay un comportamiento que no está permitido. Y ahí hay un comportamiento que sí es reprochable, le vamos a poner esa palabra, ¿sí? Claro. Es decir, yo pensaba, digamos, y porque, digamos, las personas que se identifican como Terian dicen, es que se dio el shift, o el cambio, entré en modo animal, entonces, si yo muerdo a alguien, es mi instinto animal. Ayer me preguntaban algo parecido y respondieron. Entonces yo daba el ejemplo de, por ejemplo, yo voy a la cancha, y cuando entro a la cancha, cuando paso el portón del estadio, entro en modo hincha. Entonces, si yo le tiro un botellazo a alguien y le reviento la cabeza a alguien, bueno, nadie me puede decir nada porque estoy en modo hincha. Bueno, eso no lo aceptaríamos, porque, digamos, rompe un contrato social, rompe una convención social que tenemos, que independientemente del contexto, independientemente de la situación en la que yo me encuentre, hay ciertos límites que tienen que ver con el bienestar del otro, el bienestar de la cosa pública, el salvaguardo de lo colectivo, que hace que yo diga, no, bueno, por más que yo esté en modo hincha, no le puedo romper la cabeza a alguien de un botellazo. Totalmente. Bueno, en este caso aplica lo mismo. Por más que yo esté en modo Terian, no puedo. Primero porque yo tengo un perro y mi perro no hace eso. Cuando yo lo saco a pasear, mi perro no muerde a la gente gratis. Si a mi perro no le hacen nada, mi perro no reacciona mal. Entonces, digamos, no es tampoco la excusa, digamos. ¿Ha llegado al consultorio algún caso puntual, Nacho, el consultorio? Pero sí, pero desde este lado, digamos, de padres y madres o personas responsables, digamos, de adolescentes que están preocupados precisamente por esto. ¿Qué hacer? Y bueno, ahí es donde entra la acción que viene desde el lado de los adultos. En primer lugar, cuidar a estas personas de la estigmatización social. Primero, obviamente, hacer un trabajo personal de no estigmatizar a aquello que nos llama la atención, que nos gusta, que nos es distinto, que nos interpela como adultos, digamos, porque digamos, todos podemos pensar a decir si están disfrazando o es una moda. Exacto. O lo que sea, y tendemos a generar algún comportamiento peyorativo o algún comentario peyorativo en ese sentido. Bueno, en primer lugar, cuidar a esos adolescentes que están atravesando por forjando su identidad, algo se cortó, ¿sí? Bien. A ver, no sé, se escuchó bien, estamos perdiendo un poquito la señal, pero me parece muy claro el concepto que estás brindando desde el punto de vista profesional. La última pregunta de el primero de varios contactos que vamos a tener seguramente, doctor, es esta. ¿Qué va a pasar? Comienza el ciclo lectivo dentro de pocos días, ya prácticamente no queda nada, el 2 de marzo se inicia. ¿Qué pasa si en un aula alguien llega justamente transformado en perro, en virtud de que se autopercibe de esa manera, e instando a que se respete su condición de Terian? ¿Se podrá dar esos casos? ¿Cree, doctor, que esto se va a dar en el ámbito escolar? Creer que se va a dar, sí, yo creo que se va a dar porque es un fenómeno que está teniendo mucha, digamos, que las personas que se identifican como Terians, me parece que está bueno que digamos, estamos empezando a ver que se están mostrando socialmente con eso. Entonces yo creo que sí. En ese punto creo que vuelven a ser importante la otra parte de lo que tenemos que tener claro los adultos, es cuáles son las normas, las convenciones sociales o las reglas de convivencia que tenemos para los distintos ámbitos. Probablemente, y vuelvo al ejemplo de la cancha de fútbol o del equipo de fútbol, digamos, probablemente si yo asisto a un colegio que tenga unas ciertas reglas o un cierto código de vestimenta que el colegio me lo propone o lo impone independientemente de eso. O sea, habrá colegios que usan un uniforme determinado y otros donde dicen, bueno, no, con una camisa y una corbata está bien, independientemente de lo que eso signifique. Digamos, sí hay una cuestión importante ahí que es que, digamos, eso se tiene que respetar, porque es lo que acordamos, no, lo que yo como padre o responsable adulto acordé con la institución en cómo vas a presentarte en el colegio. Y mientras se respeten los acuerdos, vamos a establecer acuerdos con esos adolescentes, es decir, en el colegio podés podés identificarte como sea, pero en el colegio tenés que cumplir con tus obligaciones escolares, con tus obligaciones acá en la casa,
tenés que tener cierto rendimiento académico, cualquiera sea los acuerdos que nosotros como adultos hagamos con esos adolescentes, esos acuerdos no se tienen que poder, no es posible que se violenten. O sea, tenemos que respetar los acuerdos que hacemos todos. Obviamente, como adulto, yo me comprometo a no burlarme, no acompañarte, tener revisando qué es esto que vos estás expresando en este momento, ¿sí? Ahora, si en el colegio me permiten o no me permiten ir como deberían, será algo que tendremos que trabajar con el colegio. ¿Cuáles son los límites? ¿Un colegio permitiría que alguien vaya con la camiseta de Belgrano a clases? Claro. ¿Sí o no? Claro. Digo, yo fui a la Fraile, fui a un colegio técnico, o sea, yo fui a la Fraile, entonces yo sé que en el taller tengo que tener ciertas normas de seguridad. Claro. Bueno, yo ahí no podía ir con una remera muy corta, tenía que ponerme una remera manga larga por una cuestión de seguridad, y me tenía que sacar la corbata, que en el aula me la pedían, ahí me la tenía que sacar porque era una cuestión de seguridad. Entonces, hay ciertas normas de convivencia y de seguridad que tenemos, por ejemplo, en los colegios, en donde, digamos, va a haber cosas que van a estar permitidas o no, o van a ser coherentes o pertinentes y otras no. Bueno, esas cosas, eso no hay necesidad de que lo violentemos, y será cuestión de llegar a acuerdos. ¿Sí? Bueno, podés estar como Terian, pero en los recreos, en el patio. Porque la diferencia entre digamos, una señal de alarma, y sí creo que eso está bueno poder compartirlo, es que las personas que se identifican como Terian, ¿sí? Digamos, tienen claro que su biología es humana, que son humanos. Se identifican, emulan comportamientos, tienen una conexión psicológica con el animal que los representa, con el animal que ellos están representando, pero no dejan de tener claro que siguen siendo personas que viven en un común, en un barrio, y que asisten a un colegio y que tienen una familia. No sé si me explico la diferencia. Muy claro. Es muy importante tener eso como un orden, ¿sí? Digamos, la persona que se identifica como Terian tiene claro que sigue siendo una persona que emula un comportamiento animal, que se identifica como un animal, pero que tiene claro que sigue teniendo las obligaciones de una persona. Que se muestre de otra manera es algo que tendremos que acordar si en dónde corresponde y en dónde no, o en dónde podemos negociar que sí y en dónde podemos negociar que no. Bien, te agradecemos profundamente, Nacho, querido, este contacto, y más todavía como de anfunense. Así es que, bueno, seguiremos estando comunicados contigo, porque la verdad es muy interesante el análisis que se hace de este tema que ya está instalado en la sociedad y que no podemos mirar para otro lado. Así es que te agradecemos infinitamente y seguiremos en contacto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.